bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Mientras ponemos nuestros ojos en Venezuela bajo el supuesto de la inexistencia de garantías para el libre ejercicio del periodismo, nos olvidamos de la viga que tenemos en nuestro ojo. El reciente atentado contra el jefe de investigaciones de la revista Semana, que por fortuna no trajo consecuencias fatales, es apenas el botón de muestra de lo que ocurre a diario a lo largo del territorio nacional y que pocos conocen porque no tienen el mismo impacto mediático. No es igual la revista Semana o El Tiempo que una emisora comunitaria o un diario de provincia. Si bien la censura no es una política institucional del Estado, amigos de los gobiernos como el del pasado hostigaron, siguieron y chuzaron a periodistas y hasta amenazaron a sus familias, como el caso del director de Noticias 1, Daniel Coronel. Ante la incapacidad del Estado para contener a quienes coartan la libertad de expresión, a los periodistas no les queda otro camino que la autocensura o el exilio. Triste, pero es la única vía para salvar nuestras vidas. Entre tanto, es más importante ocuparse de la libertad de prensa en Venezuela. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre, recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630 y en Twitter nos pueden encontrar como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares hoy viernes. Es legítima elección del año pasado de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio en Barranquilla, de acuerdo a fallo de juez de Bogotá. Colombia, el país con el 5º lugar por impunidad en muertes a periodistas. Comunicadores sociales dijeron no a la censura en el Día de la Libertad de Prensa. Defensores de derechos humanos afirman que investigación a la Uniautónoma busca esclarecer caso de soborno que involucra a la exrectora Silvia Guete Ponce. Muere menor de 14 años por bomba incendiaria en Malambo. Desconocidos atacan vivienda de presunto homicida. Se inundaron barrios La Luz y Rebolo. Y en deportes, el Junior busca esta noche meterse entre los 8 mejores de Colombia. Y esperen en entretenimiento las versiones de Shakira acerca de su rol como mamá. Los detalles al final de la emisión. Ya nos vemos. Muy bien, por ahora veamos otros hechos importantes aquí en las noticias. La decisión del juez 35 del circuito de Bogotá ordena el reintegro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, elegida el pasado 5 de julio del 2012, conformada por Samuel David Cherazzi Solano, Ramón Crespo, Luis Fernando Acosta, Samuel Ballesteros, Alejandro Duarte, Ricardo Varela, más los 4 delegados del Gobierno Nacional, con sus respectivos suplentes. El fallo de este juzgado tuvo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaraba inválida la elección de los 6 miembros elegidos en el mes de julio pasado. Alejandro Duarte, representante de los pequeños comerciantes, se mostró complacido con esta decisión y dijo que con este fallo finalmente se hizo justicia. Pensamos siempre que la junta elegida el 5 de julio era una junta honesta, pulcra, y el juez lo determinó así. ¿Quién gana? Gana la ciudad, gana la Cámara de Comercio, ganan los comerciantes que votaron por nosotros. Esta misma tutela había sido admitida y fallada por un juez civil municipal de Bogotá, pero al día siguiente el juez cesó sus efectos, alegando falta de competencia, y la volvieron a repartir, quedando en el juzgado 35 civil del circuito de Bogotá. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que deja ver las falencias y obstáculos que tienen este oficio en todo el territorio colombiano. Así está la prensa en Colombia. Si bien la Constitución política de nuestro país protege el derecho a la libertad de expresión, la realidad es otra. El reciente atentado contra el periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, quien milagrosamente se salvó de un atentado, y los más de 225 homicidios de periodistas registrados en los últimos 30 años, así lo demuestran, sin contar con los muchos de los casos de hostigamientos, persecuciones que no han sido de mayor trascendencia. En Colombia desafortunadamente no hay libertad de prensa. Colombia hoy ocupa el deshonroso 5º lugar de impunidad en crímenes a periodistas. Cerca del 85% de los responsables de asesinatos de periodistas no fueron investigados ni enjuiciados por sus crímenes, y de los investigados y capturados solo el 7% fue judicializado. El último crimen conocido fue en el 2010, el de Clodomiro Castilla en la ciudad de Montería. El 44% de esos asesinatos prescribieron, es decir, como el de Carlos Lajú Catalán llegó a 20 años y no se encontraron los responsables. Pero además de la violencia, la libertad de prensa pareciera tener enemigos que en muchos de los casos se atribuye a que las denuncias que se hacen causan molestia, como el caso del periodista de Sabanlarga Giovanni Álvarez, quien denunció que por orden del alcalde de ese municipio fue cerrado su espacio en una emisora local. Por una
una posición que yo he tomado de denunciar hechos irregulares o tomar unas posiciones de acuerdo a ciertos actos administrativos que ha pedido el alcalde de Sabana Larga, el doctor Roberto León, estar o no de acuerdo con ciertas posiciones, esto ha causado malestar en el alcalde de Sabana Larga, que en otros programas radiales, en la misma emisora, trató de malos elementos de este servidor. Voy al programa y el director artístico de la emisora me dice que no puedo hacer el programa, le argumento por qué, y me dice no, una sencilla razón, porque está criticando al alcalde y nosotros no podemos permitir que tú critiques al alcalde. El panorama es cada vez más triste y ante la incapacidad del Estado para contener a quienes coartan la libertad de expresión, los periodistas no les queda otro camino que la autocensura. En otras noticias, investigaciones a la Universidad Autónoma del Caribe estarían relacionadas a indagar si los dineros utilizados para el supuesto pago del soborno, alias Don Antonio, salieron de los dineros del alma mater. Aquí está el informe. Según expertos juristas, la decisión del Ministerio de Educación de investigar a la Universidad Autónoma del Caribe y el resto de sus directivos estaría relacionado con el proceso que hoy se lleva a cabo en la Fiscalía y por el cual fue llamada a juicio la rectora de la universidad, Silvia Guete Ponce, por el presunto delito de soborno, tras el supuesto ofrecimiento de más de 250 millones de pesos alias Don Antonio para que cambiara la versión que la vincula a la investigación del homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Lo que entiendo busca el Ministerio de Educación es establecer si de los fondos de la universidad se usaron dineros para estas actividades por las cuales se investiga penalmente a la exrectora. Según el abogado, en el caso de confirmarse la coautoría por parte del resto de directivos de la universidad, podrían abrirse procesos judiciales en su contra. Si se logra comprobar que efectivamente el consejo directivo de la universidad o la misma rectora en propiedad en el ejercicio de su cargo desvió fondos de la universidad para efectos de pagar su defensa, para efectos de si se le comprueba haber entregado el dinero para la compra de la información o del cambio de versión de Don Antonio, seguramente más allá de la investigación administrativa necesariamente va a haber una investigación penal. Jason Brandica, en las noticias. Bien, y otro hecho de intolerancia cobró la vida de una menor de edad. La joven de 14 años resultó quemada en un ataque con una bomba molotov el pasado domingo en el municipio de Malambo. Luego de 4 días de agonía falleció la menor de 14 años de edad a causa de las graves quemaduras en gran parte de su cuerpo, al resultar afectada con una bomba molotov en el barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo. Su madre y su hermana resultaron heridas y aún están en delicado estado de salud en un centro asistencial. El alcalde de Malambo ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quienes entreguen información que permita dar con la captura del responsable, que según las autoridades policivas ya está identificado. Cabe recordar que el hecho se presentó luego de que uno de los 2 hombres que discutían en una casa vecina de las afectadas lanzó la bomba molotov, pero desafortunadamente esta explotó en la casa de las 3 mujeres, quienes eran ajenas de lo que sucedía. Lady Serpa Martínez, Las Noticias. Pese a los esfuerzos de la comunidad para la limpieza de arroyos y caños en el suroriente de la ciudad, esto no fue suficiente para evitar las inundaciones por las fuertes lluvias de las últimas horas. Tal y como lo había denunciado Las Noticias en informes anteriores, lo que temían los habitantes de los barrios Rebolo y La Luz de inundarse apenas llegaran las lluvias sucedió. Esta situación contrasta con las obras de la estación de impulsión de aguas de la AAA, que según afirman los vecinos, son los responsables de las inundaciones, junto a la indiferencia de las autoridades competentes de la administración distrital. Ellos empezaron la obra y nos han perjudicado. Nos taparon la alcantarilla para quitarse el problema, nos abrieron ese boquete que está allá. Cada vez que llueve se nos inunda. La inundación es de 1 metro hasta de 1,5 metros. Los niños se nos han enfermado y nadie nos responde. El esfuerzo hecho por la comunidad en cuanto a la limpieza de los cauces de los arroyos no fue suficiente porque la administración distrital no prestó el apoyo técnico ni físico para evitar que se inundaran las viviendas de los barrios La Luz y Rebolo. Yo he perdido enseres, perdí una pared y me tocó subir mi piso más de 1 metro de alto y a mí ellos no me han dado ni una ayuda. Los afectados le piden a la funcionaria Ana Saltarín, encargada de la reubicación, que agilice los trámites para evitar futuras tragedias. Por favor, doctora Ana, dígale a la alcaldesa que se ponga la mano en el corazón. Ella no sufre porque ella está ahí arriba, pero nosotros acá abajo sí. A pesar de los llamados de atención que ha hecho la comunidad a los funcionarios encargados, la historia se repite cada año. Lady Serpa Martínez, Las Noticias.
Y la ministra de Transporte hizo un llamado de atención a los operadores de Transmetro para que cumplan con el número de vehículos que deben estar a disposición de los usuarios. El Ministerio de Transporte cancelará contratos de los operadores Sistur y Metrocaribe si no cumplen con los servicios que deben prestar a la ciudadanía con Transmetro y cumplir con el total de buses en el sistema. Conversación que hemos tenido con los operadores, ellos están dispuestos a cumplir sus compromisos, so pena de, yo les dije que si no cumplían con sus compromisos, íbamos hasta las últimas consecuencias, hasta la caducidad de los contratos. Ellos creen que no hay necesidad de hacer eso. El Ministerio de Transporte, acompañado de la Superintendencia de Puertos y Transporte, estarán revisando con lupa los procesos dentro de Transmetro y verificarán si los operadores cumplen con los pactos. Vamos a hacer ese seguimiento para que cada uno cumpla sus deberes legales y que muestren resultados, porque no es suficiente que que puedan mostrar que están haciendo cosas, sino los resultados son fundamentales. 90.000 millones de pesos serán inyectados al sistema para eliminar las deudas y poder sacar a Transmetro de la crisis. 6:42, sin tener un mes de inaugurado, el puente de la calle 30 de la concesión Ruta del Sol han recibido duras críticas por parte de expertos que ponen en duda la funcionalidad de esta obra. Y es que este puente ha recibido más críticas que los beneficios que ha traído a la movilidad en la calle 30, lo que ha llevado a cuestionar su funcionalidad. El ancho que tiene para el flujo vehicular diario es demasiado angosto. Si hay otras obras complementarias, han debido informársele a la comunidad. El puente no es suficientemente amplio para cubrir el flujo que está circulando sobre él. Sumado a esto, preocupa que esta obra no cumplió las normas de construcción de puentes en Colombia, lo que pone en duda su calidad, asegura el ingeniero. No fue construido con las normas de la sismoresistente NSR10. Los ingenieros que hemos hablado de este tema, que la mampostería o los bloques que ustedes ven de cemento van a empezar a agrietarse a corto o a largo plazo. El contratista no cumplió con los diseños originales, asegura el experto, por lo que afirma demuestra improvisación por parte de la concesión. Ellos mostraban que habían unas orejas, que habían otros puentes, de pronto ellos los tengan en otra etapa, pero ahora mismo lo que está construido no tiene que ver con lo que inicialmente ellos plantearon. Los peatones, quienes siempre fueron perjudicados durante la construcción, aún siguen siendo afectados, ya que sin señalización y rutas adecuadas para ellos, continúan arriesgando sus vidas en esta zona altamente transitada. El puente se abrió, se puso en funcionamiento y no se tuvo en cuenta las necesidades de la comunidad. El ingeniero aseguró que la comunidad está inconforme, ya que no se cumplieron las expectativas con el puente de la 30. Y muy atentos a esta información, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de estar detrás de un plan para asesinarlo. Maduro aseguró que su gobierno posee elementos suficientes sobre quienes estarán conspirando contra su vida. El primer mandatario afirmó que existen sectores de la derecha venezolana involucradas en el plan de asesinato. Uribe está detrás de un plan, abro comillas, para asesinar. Uribe es un asesino, cierro comillas, dijo Maduro en un acto con trabajadores en el que aseguró que personas sospechosas han sido vistas durante su recorrido por el país. Esta es la información que registramos a esta hora de la noche aquí en Las Noticias. Caro, hacemos una primera pausa y en breve retornamos. Así es, Liliana, ya regresamos con más aquí en nuestro compromiso con la verdad. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.